Señor, lo declaramos. Declaramos que todos se postrarán un día ante ti, Señor, y confesarán que tú eres bueno, que tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Y en esta mañana te exaltamos porque tú has sido más que bueno con nosotros. Porque aún en esta temporada, Señor, podemos ver tu bondad que día tras día nos persigue. Y te exaltamos, Señor. Ayúdanos a escoger siempre, proclamar tu grandeza, tu bondad, Señor. Desde el amanecer hasta el anochecer de cada día, queremos cantar de lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros, Señor. Te exaltamos. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios, porque en mi vida cantaré. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan cerca estás en la oscuridad. Sí, Señor, te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios, porque en mi vida ha sido buena.
día tras día. Y te exaltaremos porque tú eres bueno. Hoy y siempre tú eres bueno, Señor. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, hoy mi canción. Y bueno es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Y tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. La iglesia, tú no me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Lo creemos, Señor, tú nunca. Tú no me fallarás y tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás y tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás y tú nunca me fallarás. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me Declaramos, fallarás. Señor, bueno tú eres. Tú Hoy y no siempre. me fallarás, tú nunca me fallarás. Bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Lo declaramos y lo creemos, Señor, de que tú nunca nos fallarás, de que tú vas al frente de nosotros abriendo camino donde no lo hay, que podemos confiar en ti día tras día, en que tú nunca cambias, en que tus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana y tu fidelidad permanece aún cuando nosotros te fallamos, Señor. Así que te exaltamos y te declaramos como Rey sobre nuestras vidas. Amén.
Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido de adoración. Vamos a entrar en esta mañana a la palabra. Antes de esto quiero comentarles de que damos gracias a Dios por todos ustedes que nos ven, nos están buscando en las redes sociales y cada semana están al pendiente de lo que estamos haciendo. Esto es una forma diferente de llegar a ustedes a través de las redes sociales y a través de esta conexión, pero gracias a Dios todavía podemos hacerlo y por eso estamos más que agradecidos con Él, por lo bueno que ha sido con nosotros y porque seguimos trayendo la palabra de Dios, ahora hasta una manera más grande, extendiéndose a muchos otros lugares. Al final estaremos hablando un poquito más al respecto. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4. Hoy estaremos hablando del versículo 1 al 16. Y el tema de este mensaje es un cuerpo, no un edificio. Una vez más, es un cuerpo, no un edificio. El capítulo 4 está dividido en varias secciones. Vamos a entrar a la primera parte y luego vamos a estar tratando de ver los primeros versículos uno por uno. Pero quiero que vayas conmigo al versículo 4. Vamos a leer todos del 1 al 16 la primera vez. Dice esto: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios que quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todo ligamento, según la actividad propia de cada miembro. Muy bien. Una vez más, es un cuerpo, no un edificio. Creo que el tema es bastante apropiado para el tiempo que estamos viviendo. Hoy más que nunca sabemos que la iglesia es un cuerpo y no un edificio. No lo forma la gente solamente al reunirse en el edificio, no lo forman las cuatro paredes. La iglesia la formamos tú y yo. Somos nosotros los que formamos la iglesia. Vamos al versículo 1. Dice: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo está hablando y en los capítulos primeros, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, donde vimos la semana pasada, Pablo habla de este detalle glorioso de lo que Dios hizo por nosotros, al llamarnos a ser sus hijos, al adoptarnos, al perdonarnos, al hacernos herederos con Cristo. Son algunas de las tantas cosas que Él hizo por nosotros. Y en este capítulo 4 entra un poco de instrucción a la iglesia en cuanto a esto, en cuanto a vivir de acuerdo a este llamamiento, en cuanto a lo que es ser parte ahora del cuerpo de Cristo. Vamos a ver la primera parte. Entonces dice: Yo estoy preso por causa del Señor y les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo hace énfasis otra vez en que su llamado, su trabajo de él es llevar este evangelio, aunque sea en prisión, aunque sea como prisionero, aunque sea que vaya de ciudad en ciudad,
Leemos en la historia que él era llevado de lugar en lugar, pero no precisamente era un hombre libre. Sin embargo, seguía predicando la palabra del Señor. Y él lo ve y dice, yo más que ser prisionero de estas cadenas, dice más adelante, soy un prisionero y un esclavo del Señor y soy un siervo de Dios. O sea, él estaba contento con este llamamiento. Y es lo que nos llama a hacer a nosotros. Y dice, ustedes deben ser dignos de vivir de acuerdo a este llamamiento. En otras palabras, cuando entendemos lo que Dios hizo por nosotros, naturalmente vamos a querer servirle y obedecerle. Pablo lo está haciendo diariamente. Naturalmente él decide vivir para el Señor y obedecerlo. Entonces, entender quiénes somos en Cristo es algo importante. Determina nuestra manera de vivir y entender lo que Él ha hecho por nosotros aún con mucha más razón. Cuando entiendes qué es lo que Él ha hecho por ti, tú quieres vivir para Él, quieres agradarle a Él. Vamos a hablar un poco de esto más adelante. Pero Él dice, vivan de acuerdo a este llamamiento. El llamamiento glorioso al que todos hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Vivan de acuerdo a este llamamiento. Y entonces empieza a dar detalles de cómo debe ser. A Martín Lutero le preguntaron cómo debía responder a las tentaciones que recibía. Y él lo único que dijo es que su respuesta era, yo soy un cristiano. Y en eso cubre todo. O sea, al tú decir que eres parte del cuerpo de Cristo, que eres seguidor de Cristo, debería ser suficiente para guiar tu vida todos los días. Y en el versículo 2 entra entonces en más detalles y dice, siempre sean humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y el verso 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ahí vamos a detenernos. Entonces, empieza diciendo, vivan de acuerdo a este llamamiento, es un llamamiento digno, deben de vivir con toda humildad, de acuerdo a lo que el Señor, a como el Señor nos llamó, ¿verdad? En el Salmo 89, verso 27, dice que somos llamados como primogénitos de Dios y somos más dignos que los reyes de la tierra. Entonces, Pablo está hablando de este llamamiento digno de cada creyente. Como quien dice, cada creyente es considerado un primogénito delante de Dios. Tiene privilegios delante de Dios y tenemos que reconocerlos y decir, soy privilegiado de ser llamado parte del cuerpo de Cristo. Y entonces en el versículo 2, versículo 3, habla y dice, esta debe ser la actitud de ustedes, siempre humildes, siempre amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Y luego esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Este es el carácter que debemos tener. Dice, humildad y mansedumbre. Si algo sabemos y conocemos del ministerio de Jesús es que fue marcado por su humildad y su mansedumbre. No hay hombre en la tierra más manso y humilde que Jesús. Y nosotros que somos seguidores de Él, esta es nuestra meta, ser como Él es. Él es nuestro modelo a seguir. Entonces, ser humildes y mansos, soportarnos con paciencia, dice. Ser humildes y mansos. En Filipenses 2 habla acerca de esto, cómo vivir una vida cristiana gloriosa. Ser humildes y mansos y vivir una vida en Dios no necesariamente quiere decir que nosotros estamos en control de las cosas, sino que sabemos que Dios tiene control de todo. No llevamos las cosas a nuestra manera, dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Y ahí entramos a lo que es el rendir nuestro dominio propio a Dios, rendir nuestra voluntad al Señor y ser guiados por su Espíritu. Ser soportables unos con otros o soportarnos unos a otros con paciencia, dice. Necesitamos esto es muy importante, para evitar muchos males. Para evitar muchos males dentro de la familia de Dios necesitamos tener mucha paciencia. Todos sabemos que esto no es una cosa fácil, pero que es posible a través de Cristo. Paciencia y compasión, generosidad son cosas que necesitamos como iglesia día a día. Necesitamos hacer todo esto. En otras palabras, no somos de las personas que buscamos nuestra venganza, no somos personas que buscamos siempre tener la razón,
sino que siempre tenemos que traerlo a los pies de Jesús y decir, Señor, ¿cómo quieres que trate con esta situación? Sencillo. Muchas veces nos vemos en esa situación de que queremos responder a nuestra manera, a la acción que recibimos, tenemos una reacción. Pero en Cristo nosotros deberíamos reaccionar de acuerdo a cómo Él reaccionaría. En otras palabras, preguntándonos a nosotros mismos, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Respondería igual que yo? ¿Respondería de la misma manera que yo respondo? ¿Actuaría como yo actúo? Son cosas que nos ponen en qué pensar. Luego dice, esfuércense entonces por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Verso 3. Esfuércense. No es una opción, no es más que un solo consejo. Es como un mandato que Pablo dice, deberían esforzarse. Deberían esforzarse. Entonces, leemos los primeros versículos del 1 al 3. Habla de nuestro llamamiento, cómo deberíamos ser, cómo deberemos comportarnos. Y luego en el verso 4 ya entra en un mandato, el versículo 3, perdón, entra un mandato un poquito más fuerte y dice, debemos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. En otras palabras, no está diciendo, quizás considérenlo si es necesario, si es bueno. No, dice, debemos esforzarnos, deben esforzarse. Hay una palabra en otras versiones que dice, deben ser solícitos, deben ser tratar de actuar de acuerdo a esto para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo? Otra vez, con una actitud humilde, compasiva, unos hacia los otros. Y eso viene siendo algo natural de acuerdo a cómo estemos en unidad en el Espíritu. Pablo dice aquí, debemos esforzarnos por mantener esta unidad. ¿Por qué dice que debemos esforzarnos? Muy importante esto. Debemos esforzarnos por mantener esta unidad. Ahora, déjame aclarar esto. La unidad no la creamos nosotros, la unidad la creó Cristo. Nosotros no escogemos quién viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Cristo escoge quién viene a ser parte de su cuerpo. Cristo hace el llamamiento y la gente responde a Él y escoge ser parte de la iglesia, parte del Señor. Pero no tenemos nosotros mucho que decir en esto. En otras palabras, la unidad del cuerpo la crea el Señor, pero nosotros tenemos que mantenerla. Ese es nuestro trabajo. La unidad es creada por su Espíritu, pero nuestro deber es mantenerla. Dios creó la unidad. Dios habla de la unidad en toda la palabra, pero nosotros tenemos que mantenerla. Dice, porque así también fueron llamados a una sola esperanza. Otra vez, esta es una unidad espiritual. No es una unidad necesariamente denominacional. Lo que Pablo está diciendo aquí no está diciendo todas las iglesias deben ser una en sí. No está hablando de eso. Está hablando de la unidad en el Espíritu. Un ejemplo muy grande que tenemos hoy en día es lo que estamos viendo. La iglesia no se puede reunir. La iglesia no tiene un lugar donde reunirse. Las personas venir a adorar con nosotros, escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, la iglesia está unida en espíritu. De todas denominaciones, de todas iglesias, hay una unidad en espíritu. ¿Por qué? Porque eso viene de Dios. Y nuestro trabajo es mantenerlo. Debemos mantener esta unidad. En otras palabras, debemos mantener el compañerismo lo más que se pueda entre los cristianos. No importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa su lengua, no importa su estado social. Nuestro trabajo es mantener esta unidad. Y es el trabajo de todos. No solamente el trabajo de nuestra iglesia, es el trabajo de todas las iglesias. Tú que vas a otra iglesia, es el trabajo de tu iglesia también. Es el trabajo tuyo mantener la unidad del cuerpo de Cristo. En otras palabras, cuando algo pasa al cuerpo de Cristo, nos pasa a todos. Cuando algo se dice del cuerpo de Cristo, se está hablando de todos. Tenemos que tener cuidado en mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando alguien viene y te dice algo que rompe esta unidad, está atentando con la unidad del cuerpo de Cristo que no creamos nosotros, que no formamos nosotros, sino que la creó el Señor. Eso nos debería poner a qué pensar. Cuando alguien viene y te dice algo de alguien, tienes todo el derecho con este pasaje de decirle, no me interesa escuchar algo que dañe la unidad del cuerpo de Cristo. De nosotros depende si queremos entrar
en esto. Atentamos contra la unidad del cuerpo de Cristo, atentamos contra lo que el Señor vino a hacer. Entonces dice, esfuércense, esfuércense. No es una opción, no es algo que Pablo está sugiriendo, sino que es un mandato. Todos debemos esforzarnos por mantener la unidad del cuerpo de Cristo, en un solo espíritu, en un solo propósito, así como somos llamados a una sola esperanza, dice. Todos somos llamados a la misma esperanza, que Cristo un día va a venir por nosotros, que hemos sido perdonados, que el Señor nos llamó a ser parte de su iglesia. Todos hemos recibido el mismo llamamiento. Y así como hemos recibido este solo llamamiento, Pablo está exhortándonos a que busquemos la unidad del cuerpo. Y entonces entra ya en doctrina y dice, porque hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces, hablando de lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, dice. Una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Y por qué lo leí otra vez? Porque es importante ver esto. Está hablando de la unidad de la iglesia, un cuerpo, una misma esperanza, un solo Señor, otra vez, un solo bautismo, un Dios, un Padre de todos, sobre todas las cosas. Entonces, cuando habla de un cuerpo y un espíritu, es lo que está hablando de lo que tenemos en común en Cristo. En Jesús compartimos un cuerpo y un espíritu, una esperanza, nuestra vocación. Es exactamente lo mismo para todos. Lo mismo pasa con el espíritu. Pablo está hablando aquí del bautismo en el agua, el cual enseña de que es algo para todos los creyentes, algo visible de la obra de Dios en cada creyente. En este tiempo está hablando él y dice, no hay bautismo separado para judíos y gentiles. No lo hay, es exactamente el mismo. No hay un bautismo para unos y para otros, es el mismo para todos. La unidad, dice, y entonces entra a través de la unidad de los dones. Un solo Dios y Padre, sobre todo y por medio de todos. Eso debe ser claro. Dios es el mismo sobre todos. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, primero que vamos a ver aquí es que Dios da los dones de acuerdo a como Él quiere. A cada uno, dice, se nos dio dado su gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios reparte sus dones como Él quiere. Nadie puede de nosotros medir la gracia de Dios. Ninguno de nosotros puede decir, Dios ama a este más que a aquel, Dios me ama a mí más que a otra persona, Dios me ha dado más a mí que a otros, soy más bendecido, soy más privilegiado por este don que tengo. No, está hablando, dice, el Señor dio a todos conforme a su medida de gracia. Y entonces habla acerca de esto. Se nos dio de acuerdo a como Él quiso. Esta es la base de la distribución, la gracia. De acuerdo a su gracia, Él dio. La gracia es la misma para todos. El Señor nos recibe a todos. El Señor nos perdona a todos. Ese es el fundamento. Y de ahí Dios, en algo extra que nos dio, aparte de que nos da su gracia, aparte de que nos da su perdón, da dones a los hombres. Eso es un privilegio que Dios nos da. Es un regalo de Dios, como dice. No es algo que nosotros merecíamos. Es algo que Dios da de parte de Él para su iglesia. Su gracia es inmerecida. Es gratis. Viene completamente de Dios. Nadie ha ganado, absolutamente nadie gana los dones espirituales. Quiero decir esto otra vez. Nadie merece o se ha ganado los dones espirituales. Absolutamente nadie. Si alguna vez en tu corazón y en tu mente pasa esto, eres privilegiado o sientes que has llegado a un lugar más alto porque tienes un don específico, ven a los pies del Señor y dile, Señor, aquí están mis dones. Reconozco que son tuyos. No merezco tu gracia, Señor, en primer lugar, y todo lo que me has dado extra, aparte de eso, tus dones,
están a tus pies. Debemos tener mucha conciencia acerca de esto. Nadie de nosotros merece los dones. En nuestra clase de dones espirituales hablamos de esto. Los dones son para gloria de Dios, primeramente, y para beneficio de la iglesia. Nunca son para beneficio de nosotros. Jamás los dones espirituales son para beneficio propio. Son para beneficio de la iglesia. Ese es otro tema. Y entonces dice, porque el Señor dio los dones cuando ascendió a lo alto y se llevó consigo a los cautivos. Dio dones a los hombres. Esta es referencia al pasaje que está en el Salmo 68, 18, que dice exactamente lo mismo. Lo único que añade el salmista es esto. Dice, cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aun de los rebeldes, para establecer tu morada. Se ha traducido esto, Jesús transportando algo hacia el cielo, pero en realidad lo que quiere decir es como, la forma más fácil de entenderlo, es como aquel que va a la guerra, toma un botín, o sea, toma lo que está en esa ciudad que conquista, ese reino que conquista, toma el botín y aparte de tomar el botín, se lleva gente con él, cautiva. Interesante esto. Cuando Jesús sube al cielo es una evidencia de su triunfo sobre cualquier enemigo. Jesús triunfa sobre la muerte, Jesús triunfa sobre el pecado, Jesús triunfa sobre Satanás, Jesús triunfa sobre todas estas cosas. Y entonces dice, triunfó sobre sus enemigos y es como un líder militar cuando regresa, lleva el botín y trae también gente con él. Eso quiere decir, Jesús ganó la batalla, asciende al cielo y no solamente asciende solo él, sino que lleva entonces con él lo que él ganó. Lleva con él la cautividad. Jesús lo dijo de esta manera en el capítulo 16 de Juan. A ustedes les conviene que yo me vaya porque si no, el Espíritu Santo no vendría a ustedes, ¿verdad? Una forma de verlo así. Jesús tenía que subir, tenía que ascender. Llevó la cautividad, según dice este pasaje en referencia al Salmo 68. Llevó la cautividad, subió a lo alto. Cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres. Entonces, hay mucho espacio en cuanto a esto en el lenguaje original, ¿verdad? Jesús subió al cielo y con él de por sí llevó la victoria de la iglesia. Y entonces tiene entonces la capacidad de repartir dones a nosotros. Pablo hace referencia a esto y dice que los dones son absolutamente de Dios y que Dios los reparte como Él quiere. Él los reparte como Él quiere. Y Jesús subió y ahora está sobre todas las cosas. Dice en el versículo 9. ¿Qué quiere decir esto? Ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. En otras palabras, vino a la tierra, hizo lo que tenía que hacer y subió otra vez al cielo. Es el mismo que ascendió, dice en el versículo 10, y está encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús al subir al cielo, al cumplir la profecía, al resucitar, cumplió entonces todo lo necesario para estar sobre todas las cosas, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Versos 11 y 12 entonces dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Curioso, entra hablando Pablo de lo que el Señor hizo por nosotros, cómo deberíamos vivir. Luego da instrucciones a buscar la unidad de la iglesia. Habla de que Dios dio dones a la iglesia sin merecerlo. Eso es algo que Dios quiso darnos a nosotros, ¿verdad? Y entonces entra aquí en el versículo 11 y 12 acerca de por qué instituyó algunos dones específicos y a algunos les dio un llamamiento especial, como a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No vamos a entrar en este detalle, pero en realidad, si lo vemos, todos tienen la misma función o el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Hablamos al principio, buscar la unidad. Es el propósito de todos, buscar la unidad
del cuerpo. Aquí dice que esto fue, el Señor instituyó a estos de diferentes ministerios para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, no importa si es maestro, si es pastor, usó a los profetas y usó a los apóstoles. Y si hay gente que hoy en día dice, yo siento un llamamiento de Dios a hacer una de estas cosas, bueno, la respuesta debe ser con el fin de capacitar al pueblo de Dios para su servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Otra vez, ¿para qué son los dones hablamos? Para glorificar a Dios y para edificar a la iglesia. Aquí lo está diciendo claramente. Estableció estos cargos, son designados por Dios, no son designados por los hombres. Y ahí está la diferencia. Hay una diferencia cuando el llamado y capacitación que Dios da viene de parte de Él y viene de los hombres. Dios respalda a quienes Él llama a cumplir con estos ministerios, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. El verso 13 dice, de este modo llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Llevar a la iglesia a la altura de fe que Dios quiere. O sea, los que pastorean el rebaño de Dios, a través de enseñar la palabra de Dios, los llevan a crecer en la fe. El que predica la palabra de Dios, el que trae una palabra de Dios, tiene que hablar de acuerdo a esto, edificar a la iglesia. Los apóstoles lo hicieron, llevaron la palabra, nunca llevaron la palabra de Dios, llevaron la palabra de Dios para edificar a la iglesia. No es algo exclusivo, es algo que el Señor ya dejó estipulado. Nuestro trabajo es llevar la edificación de la iglesia. Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 12, el trabajo de liderazgo y cosas de esas del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio. ¿Cuál es la función entonces? Unir al cuerpo, edificar la iglesia, que la iglesia crezca en la fe, de manera que llegue a la humanidad perfecta, conforme a la estatura de Cristo. Él es nuestra meta, Él es nuestro formato, Él es lo que nosotros seguimos. Él es nuestro modelo a seguir, a ser iguales como Cristo es. Entonces llegaremos a la unidad de la fe. Esa es la meta deseada de Dios, que todos lleguemos a la misma unidad en la fe y en el Espíritu. La meta deseada de la obra de Dios a través del liderazgo es que los santos sean perfeccionados. Y ese es el trabajo de una iglesia saludable, que la iglesia vaya creciendo. Siempre hemos dicho esto, tienes que ver tu crecimiento y estudiar tu crecimiento constantemente. ¿Estás creciendo en la obra de Dios? ¿Estás creciendo en la palabra de Dios? ¿Estás creciendo en la fe? Tenemos que crecer de acuerdo a este modelo que tenemos, que es Cristo. Y el conocimiento del Hijo de Dios, como hablamos la semana pasada. Si no estamos buscando esto, entonces nuestra visión no está enfocada en el lugar correcto. El crecimiento de la iglesia, capacitar al pueblo de Dios para servir y para edificar el cuerpo de Cristo. Y al final entonces termina diciendo el apóstol que esto es para que no seamos llevados como niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y doctrina, y por astucias y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Está hablando entonces de la madurez espiritual. Dice, ya no podemos ser niños, tenemos que crecer. No podemos ser zarandeados por cualquier doctrina, por cualquier viento, cosa que venga, cosa que nos mueva de la fe. La semana pasada hablamos de esto. Necesitamos ser cimentados y arraigados en Jesús. La única forma de hacerlo es esta, creciendo a través de la palabra, creciendo al tener comunión con los hermanos, estando en un lugar donde escuchas la palabra de Dios y trae crecimiento a tu vida, es lo principal. Tienes que traer crecimiento a tu vida. Escuchando la palabra como hoy en día, escuchando el mensaje de la palabra de Dios, traerás crecimiento a tu vida. Y no serás llevado por cualquier enseñanza o viento de doctrina. Quiere decir que lo que tú escuches
Toma la palabra. Verifica si lo que se te está diciendo es de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces no serás llevado de aquí para allá. Pablo lo habla más adelante y dice que nosotros como creyentes debemos crecer y ya no ser creyentes que toman leche, sino que empiezan a comer. Los que han tenido niños saben de lo que estamos hablando. No puedes tener un niño saludable si solamente toma leche. Tiene que tener alimento sólido. Y exactamente en el área espiritual lo mismo. No puedes crecer si solamente tomas leche. En otras palabras, tienes que entrar en la profundidad de la doctrina del Señor, de la palabra de Dios, que trae crecimiento a tu vida, qué es lo que el Señor dice que necesitas hacer, cómo puedes crecer espiritualmente a través de la palabra y ayudar a otros a crecer. Y así dice, entonces no vendrán personas que traigan cosas diferentes, que hablen cosas diferentes, que no sea lo que Jesús habló. Jesús habló de esto en Lucas capítulo 8, que vienen los vientos y las tempestades, ¿verdad? Entonces, hay palabras, dice, muy astutas que pueden desviarnos de la palabra de Dios. Pero necesitamos crecer de acuerdo a Jesús. Y Jesús es la cabeza, dice en el versículo 15, que Él es Cristo el que dirige a la iglesia. Mientras estemos arraigados al Señor, mientras estemos juntos a Él, estaremos creciendo edificados con Él, en amor y sostenidos por Él. El que sostiene la iglesia se llama Jesús. Eso es lo que hemos dicho siempre. El que sostiene la iglesia se llama Jesús. No se trata solamente de quién dirige la iglesia y quiénes van atrás del que dirige la iglesia. No se trata solamente de quienes sostienen al que dirige la iglesia o su líder. Se trata de que todos vamos como un cuerpo y todos vamos haciendo el trabajo que Dios nos da a hacer. De acuerdo a lo que leímos, algunos Dios les da un don específico, una tarea específica, ser maestros, ser pastores, evangelistas, lo que sea. Pero todos tenemos el mismo trabajo, mantener la unidad del cuerpo. En otras palabras, no debería haber tal cosa como dudar por qué Dios dio un don a una persona, por qué Dios llamó a esta persona a hacer aquello, si es para beneficio del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, deberíamos ser, como dice este pasaje, buscar la unidad del cuerpo. No somos un edificio, somos un cuerpo. Por eso hemos titulado a este mensaje, un cuerpo y no un edificio, porque somos la iglesia. Somos la iglesia. Hoy más que nunca nos damos cuenta que somos la iglesia. No somos un edificio. Y aún con todo lo que está pasando, seguimos trayendo enseñanza, seguimos edificando a la iglesia, seguimos ayudándote a crecer. Queremos que sigas creciendo, hermano. Y no somos los únicos. Las iglesias en todo el mundo están haciendo esto. ¿Por qué? Porque es importante que la iglesia siga creciendo. Aún en estos tiempos, la iglesia tiene que seguir creciendo. Aún en estos momentos en que no hay mucha actividad en cuanto a corporal, de estar todos juntos en un solo edificio, en un solo lugar, la iglesia puede seguir creciendo. ¿Cómo? Si nos mantenemos unidos en su espíritu. Todos buscamos lo mismo, la edificación del cuerpo de Cristo. Todos buscamos lo mismo, que la iglesia siga creciendo, que la iglesia sea saludable, que la iglesia camine. Es todo lo que estamos buscando. Más adelante, el apóstol Pablo va a hablar de dejar la vida vieja y vestirnos del nuevo hombre. Es nuestro trabajo, ser como Cristo es, ser tal y como Él es. Él es nuestro ejemplo a seguir. Dios es bueno, hermanos. Sabemos que tiene un plan para nosotros. Aún con todo lo que está pasando, Dios sigue edificando su iglesia porque es de Él, porque a Él le pertenece, porque su gracia no merecida, Él la dio a quien Él quiso, para ti y para mí. Todo lo demás que Dios nos dé es para edificación de su pueblo. Amén. Antes de terminar, quiero compartirte esto. Dios está haciendo cosas maravillosas dentro de nuestra congregación y nuestra iglesia. Solamente para darte un ejemplo de lo que está pasando. Esta semana se repartieron más de 40 comidas o cajas de comida para personas mayores de edad en el área de Perris. Se repartieron en realidad 655 paquetes de comida también, o sea, familiares. 40 comidas para ancianos, pero 655 paquetes para personas y familias completas en el área de Mid Valley, Perris y Good Hope. Se entregaron también a su domicilio. Algunas personas vinieron en sus carros y tomaron esto.
Alguien nos comentó y dijo de esto, que uno de los vecinos simplemente lloró cuando alguien apareció en su puerta con una bolsa de comida. Esta semana tuvimos 68 personas que donaron sangre aquí en el edificio. Más de 600 personas de 65 años y más han sido llamados por un ejército de voluntarios que tenemos. Y todavía hay un grupo más de personas que estamos llamando. Más de 30 personas entraron a la línea de oración la semana pasada para orar por ellos, tanto en español como en inglés. Hay personas a las que hemos ayudado. Más de 40 comidas se repartieron en la ciudad a personas a través del restaurante de la iglesia. Hay personas que están siendo añadidas también a esta lista y hemos estado todavía compartiendo comidas en el albergue de desamparados de la ciudad. Aparte de eso, seguimos dando comida a otras instituciones de la ciudad a través de la despensa de la iglesia. Y hemos estado ofreciendo ayuda tecnológica a personas que no están muy familiarizados con esto, pero queremos que también puedan ver este mensaje, puedan escucharlo. Cosas como si no pueden hacerlo, pueden escucharlo simplemente al marcar un número de teléfono. En total hemos tenido más de 20,000 vistas de nuestros videos y servicios a través del internet, algo que nunca se había visto. Dios está haciendo algo maravilloso a través de esto que está pasando. Por último, quiero decirte que si tienes una petición de oración, hay un número que puedes llamar que se llama 1-866-507-8331. 1-866-507-8331. Vamos a poder orar por ti ahí en inglés o español. Dios tiene planes para su iglesia. Y en este tiempo tan difícil, Dios sigue edificando su iglesia y creemos que lo seguirá haciendo. Quiero orar por ti en este día. Permíteme orar por ti para terminar. Y luego estaremos orando por las ofrendas. Hermanos, la iglesia sigue adelante. Gracias a ustedes que son fieles y siguen a través de sus aplicaciones, de su teléfono, a través de su correo, a través de enviar su cheque, a través de enviar sus ofrendas, hermanos. La iglesia sigue caminando gracias a ustedes y eso es una bendición. Dios está haciendo cosas maravillosas a través de ustedes. Otra vez, una vez más, prueba que el cuerpo de Cristo está unido. Déjame orar en esta mañana por nosotros. Señor, te damos gracias en este día. Te pedimos que nos ayudes a buscar la unidad en el cuerpo, Señor. Tal como hemos escuchado en esta mañana, es el trabajo de todos. Tú nos mandas a esforzarnos a buscar la unidad del cuerpo, Señor, a buscar la unidad del Espíritu. Señor, esto no viene de nosotros, esto es plan tuyo. Tú nos uniste, Señor, con un propósito. Nuestro trabajo es mantener esa unidad. Te pedimos que uses a cada uno de los que está escuchando esta mañana. Usa a cada uno de mis hermanos y hermanas para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Señor, van a haber momentos en que vamos a tener que rendir nuestra voluntad, nuestra propia persona a tus pies, Señor, con tal de que la unidad continúe. Van a haber momentos, Señor, en que vamos a tener que ceder nuestra manera de pensar, nuestros derechos, para que la unidad continúe. Hay veces, Señor, que tendremos que ser un poco más fuertes y valientes y poner un alto, Señor, a quien se oponga a la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a tener que tener valor, Señor, para decirle a alguien, no me interesa algo que no edifique la unidad del cuerpo. Ayúdanos, Señor, a ser valientes en este sentido, a buscar, Señor, la unidad de tu cuerpo, Señor, a toda costa, no importa lo que cueste. Gracias por tu gracia inmerecida y por los dones que has dado a tu iglesia y cosas que seguirás dando a tu iglesia, Señor, para edificación de la misma, para que la iglesia crezca y llegue a ser tal y como tú eres, hasta que lleguemos a tu presencia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a crecer en ti y en tu palabra, en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, esta mañana por la ofrenda y los diezmos. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos que siguen supliendo, Señor, las necesidades no solamente de nuestra iglesia, pero las necesidades locales, Señor, las necesidades de nuestros compañeros globales, las necesidades que hay, Señor, alrededor del mundo y las necesidades de nuestra ciudad. Gracias por su fidelidad. Yo declaro bendiciones sobre mis hermanos, sobre sus ofrendas, sobre sus diezmos, sobre su casa, sobre sus mesas, sobre sus familias y sus hijos. Declaro tu bendición en esta mañana, en el nombre de Jesús. Al finalizar, vamos a darte una lista donde puedes seguir haciendo tus ofrendas y diezmos como lo hacías regularmente. Por último, hermanos, quiero decirte, está pendiente de las redes sociales. Estaremos anunciando nuestros próximos servicios de esta semana que viene. El servicio del
día miércoles, el servicio del viernes, el servicio del domingo, que es el domingo de resurrección. Día viernes vamos a tener un servicio especial que vamos a estar transmitiendo también. Está pendiente, hermano, de lo que vamos a hacer en las redes sociales. Comparte con alguien una palabra de aliento, nuestros mensajes, nuestros devocionales. Y sé que Dios va a bendecir a alguien a través de tu vida. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Amén. Qué gran abismo nos separaba, cuán alto monte entre tú y yo. Desesperado miré al cielo y a tu nombre yo clamé. En las tinieblas tu amor perfecto atravesó mi oscuridad y has consumado el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. Sí, Señor. Qué increíble misericordia, incomprensible tu gracia es. El Dios eterno dejó su gloria en mi pecado, Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Y aleluya. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. El león rugiente rompió el silencio, quebró el poder de la muerte en mí. ¿Lo crees, iglesia? Decláralo. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh,
solo en ti, Señor. Iglesia, te amamos, les extrañamos, les recordamos que si necesita oración por algo, queremos orar con ustedes en esta mañana. Así que déjenos un mensaje y hay gente que está esperando poder orar con ustedes. Así que por favor no se vaya sin antes hacer eso. Que el Señor esté con ustedes. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana.